¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ahorita que estaba barriendo me encontré una araña, de esas patonas, y me acordé de ti. Cómo te encantan los insectos. Ahorita te mando una foto. ¿Una araña? Ahora sí que no te creo. ¿No que te daban miedo? Pues sí, tú lo dijiste, me daban miedo. Pero ahora ya lo puedo controlar. Y gracias a lo que me has enseñado sobre los insectos, ya sé que muchas especies de arañas son realmente inofensivas. ¡Guau! Te admiro, amigo. Yo me he dado cuenta de que tengo más miedos ahora que cuando era niña. Bueno, más bien son miedos distintos. De muy chiquita me daban miedo los perros grandes y ahora me encantan. Sigo teniendo miedo a las alturas, la verdad, pero puedo tranquilizarme si tengo que subirme a un puente peatonal y ahora me da miedo no saber qué va a ser de mi vida en el futuro. Me da miedo no elegir la carrera adecuada. Me da miedo la pandemia. Amiga, tranquila. Todos tenemos miedos y entre más vivimos hay más cosas que nos causan miedo. Lo desconocido siempre es difícil de enfrentar. ¿A poco crees que a mí no me da miedo pensar en el futuro? Eso sí da miedo. Y no la Llorona, amiga. Me encanta tu buen humor. Qué bueno es reírse. Relaja y uno puede pensar mejor las cosas. Ahora que me dices que a ti también te da miedo el futuro, ya no me siento tan mal. Qué bien hace platicar de lo que sentimos. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. ¡Wow! Nunca le había puesto atención a esa frase. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Está bien chida esta rolita. Y pensar que antes le decía a mi papá que su música estaba bien aburrida. Aquí están. Me agarraron distraído. Pero ya en un momento comenzamos. Público conocedor. Muchas gracias. Gracias. Seguramente están preguntándose ¿cómo le hace este chavo para plantarse en medio del escenario y comenzar a contar sus más íntimos secretos? ¿No le dará miedo? ¿Tendrá pánico escénico? ¿Qué hace para controlarlo? Pues sí, sí me da miedo, pero siempre busco la forma de controlarlo. Respiro. Visualizo lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar. Y no es que el miedo desaparezca, pero lo utilizo a mi favor. Gracias de verdad, público querido. Pero no hay nada que aplaudir. Me gustaría mucho decirles que me pasa igual con todos mis temores, que los he podido controlar todos, pero creo que es lo contrario. Acá entre nos, he descubierto algo. Parece que conforme voy creciendo van apareciendo nuevos miedos. No le digan a nadie. Ya saben cómo se pone uno cuando descubren que le temes algo. Luego te empiezan a molestar. Por eso cuando era niño, a nadie le decía que me daban miedo las arañas. A todos les decía que me daban miedo los fantasmas. ¡Qué risa! Todo el mundo quería asustarme con eso. Cuando me quedaba en casa de mis primos, alguno de ellos se ponía una sábana. ¡Qué miedo! Se escondían detrás de una puerta y cuando yo salía, ¡bu! Yo sé como que me asustaba. Pero la verdad, me carcajeaba por dentro. Sería genial que pudiéramos hacer eso con todos nuestros miedos. Pero, ¿cómo fingir que no nos da miedo la soledad? Como la frase de la canción que tanto le puse a mi papá. Porque hablando de arañas, puedes leer libros o investigar en internet sobre ellas. Y te das cuenta de que muy pocos arácnidos son peligrosos para las personas. Y eso da cierta calma. Y ayuda a controlar el miedo. Pero, ¿y si lo que nos da miedo no son unos bichos reales? ¿Si no tomar una decisión? ¿O no lograr lo que nos proponemos? Ah, ¿verdad? Mejor que se nos aparezca un fantasma de la sábana y ¡wow! Pues para mí el miedo, la verdad, es algo totalmente natural. Es algo que desde nuestros antepasados nosotros llevamos y con eso podemos sobrevivir y seguimos haciéndolo. En mi experiencia, el miedo es aquel temor en el que se ven reflejadas mis inseguridades, también en el cual se muestra
esa sensación incómoda de la cual proviene el peligro. Puede ser verdadero o imaginario y comúnmente trae pensamientos negativos. Bueno, pues para mí el miedo es un sentimiento relacionado con el temor que le tenemos a las personas, a los acontecimientos o a las cosas, ya sean verdaderas o no. No sabría explicarlo totalmente, pero supongo que es algo que nos motiva o nos sorprende a hacer algo. Se siente como con falta de respiración, en casos extremos como si fuera un ataque de pánico. Pues el miedo es una sensación sumamente complicada. Empiezas a brotar muchísimas emociones, las cuales son muy difíciles de controlar en esa instancia. Bueno, yo en lo particular siento miedo cuando siento que algo va a pasar y me atemorizo mucho, tanto que me dan muchos dolores de pecho. Pues sería como por decir, cuando uno siente miedo se le empiezan a sudar las manos, pone nervioso, empieza a temblar. Se siente una sensación muy fea de inseguridad, aunque a veces sepas que no te va a pasar nada, aún así lo sientes. Sí, por supuesto. Desde pequeños vamos cambiando miedos conforme crecemos. Por ejemplo, de pequeños que le temíamos a, no sé, una araña, una hormiga. Ya conforme vamos creciendo, el miedo se hace mayor y hay diferentes. Como por ejemplo, yo en mi posición de ser adulto, los adultos de pagar cuentas, tener sustento. Básicamente sí, conforme vamos creciendo, los miedos también van creciendo. Y entre eso también estaría el miedo a crecer como persona, porque como se menciona, pues son muchas las inseguridades que tenemos como jóvenes. Sí, los miedos van cambiando conforme uno va creciendo. Porque, por ejemplo, cuando uno es niño, pues le tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Y ya conforme uno va creciendo, pues le empieza a tener más miedo a otras cosas que son más reales, como por decir a las personas que te puedan llegar a asaltar o algo así. El miedo es una reacción muy natural que nos ayuda a estar alertas. Decirlo así suena como algo muy fácil de controlar, pero muchas veces no lo es. Identificar nuestros miedos es el primer paso para poder enfrentarlos, actuar de manera acertada y no ponernos en peligro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Nepote, soy escritora, editora, investigadora también de materialidades digitales y algo que hago y que me gusta mucho hacer, que tiene que ver sobre todo con mi trabajo de escritura, es ser montañista. Es sumamente importante tener algo como el miedo porque eso te va marcando ciertas limitaciones que en realidad tienen un efecto contrario, es decir, tener miedo a la montaña en un sentido en que no te paralice, te permite ser precavida, te permite cuidar, te permite contactar con algo que te lleva a no ponerte en riesgo, a no extralimitarte, a no tomar decisiones que pudieran tener consecuencias terribles para tu vida. Vives como una sensación muy corporal y casi instintiva. Iba a decir casi animal, pues sí, porque la parte animal, digamos, es esa parte instintiva, esa parte que va delante del pensamiento, ¿no? Delante de tu función intelectual. Puede haber varios momentos, ¿no? Uno es en estos, la topografía de las montañas pues varía mucho en cada una y a veces aunque tú vayas a la montaña
con cierta frecuencia, la montaña siempre cambia. Entonces, pues a mí, por ejemplo, me da miedo cuando hay que dar pasos muy grandes, ¿no? O me dan miedo ciertas topografías. Algunas veces hay ciertos espacios, por ejemplo, que se llaman, hay unos que se llaman como mojones, que son como unas piedras que están, bueno, pues es parte de la geografía, que pueden estar sueltas, y ahí, pues a veces se puede desprender una, ¿no? Es una invocación a la calma y sobre todo es una invocación a que no se te desborde el miedo, a que el borde no te invada la mente, no te lleve de calle o bueno, de vacío, porque es poderosísimo. Y si yo digo me voy a caer, la verdad es que sí puede ser una situación muy riesgosa, ¿no? Estar en la montaña te pone en contacto con esto, ¿no? Como con el miedo a la incertidumbre, miedo a lo que no puedes controlar, el miedo a que a lo mejor mi cuerpo no resiste. Esto que les decía, si dejamos que el miedo nos inunde, nos invada y tome el control, pues eso vale, o sea, ya valió. Y lo importante es no cederle todo al miedo. Te diría que son constantes y han cambiado con el tiempo. O sea, te diría las dos opciones, ¿no? Porque a veces están más pronunciados, a veces menos. Sí considero que es una herramienta importante, ¿no? O sea, sí tener ese miedo que se transforma en respeto, ¿no? O sea, eso es algo como que ha sido una constante, pero también ha cambiado. Es decir, cada vez lo entiendo más. En ese sentido, el miedo también funciona como un mecanismo, en un sentido, insisto, como muy de sentir, muy de instinto, funciona como un mecanismo de protección. Sí, amiga, qué risa. Qué bueno que ya estás más tranquila. Y no te preocupes, a todos nos pasa. Todos le tenemos miedo a algo. Pero qué bueno que ya regresó el gato de tu vecina. Así no volverán a merodear los ratoncitos por ahí. Sale, nos vemos pronto. Besitos. Adiós. ¿Cómo ven lo de Nadia? Qué risa lo del ratón que se le metió a su casa, ¿no? Pobre. Ya me la imagino corriendo de un lado al otro. Ahorita ya nos reímos y todo, pero en el momento el miedo se siente horrible. Aunque en realidad es absurdo tenerle miedo a un ratoncito. ¿Sabes qué es más horrible? Sí, osito. Cuando sientes miedo todo el tiempo. Ay, cómo hay días así. Sobre todo ahora con lo de la pandemia me da miedo que mi mamá salga a trabajar. Me espanto cuando algún maestro no se conecta a las clases. Como cuando Sandy era recién nacido y me asustaba hasta si pasaba el panadero con su bicicleta por la calle. Me daba miedo que cualquier cosa lo despertara o lo hiciera sentirse mal. Luego está la angustia. Esa sensación horrible que tengo cuando comienzo a pensar en lo que puede pasar sin que realmente esté pasando. Que si repruebo, que si mi novio me corta, que si Darío me deja de hablar porque su novia no lo deja tener amigas, que si mis amigas se enojan conmigo por cualquier cosa. Ay, empiezo a sentir que se me va la respiración, siento ganas de llorar y no puedo hacer nada. Qué horrible, ¿verdad? Cuando me doy cuenta de que algo me está dando miedo, respiro y me pregunto por qué. Y no es como que se me quite el miedo, pero me pongo alerta y eso me hace actuar con cuidado, como cuando tengo que subir a la azotea. Sé que hacerlo muy rápido puede ser muy peligroso, así que el miedo me alerta y tengo todo el cuidado del mundo, sin inmovilizarme, sin pensar en cosas sin sentido, solo me calmo y digo, Juliana, subamos a la azotea tranquilamente, fijándonos en dónde ponemos los pies y tomándonos todo el tiempo del barandal. O cuando comienza a hacer mucho aire y el cielo se nubla, sabes que ahí es zona de tormentas eléctricas, entonces el miedo me avisa que es momento de correr a casa. ¡Ay, qué complicado! Qué bueno que tú no sientes nada de esto, Osito. Tú solo sientes mi cariño y nada más, ¿verdad? Pero bueno,
Si sientes miedo de algo, solo platícamelo. Contar con ayuda es muy importante. ¿Crees que deba decirle a mi mamá de esto? Sí. Ahora mismo voy a ir. ¿Me acompañas? Es algo feo, pero en algunos casos creo que sirve para atreverte a hacer cosas. Lo llegué a experimentar en varias ocasiones, como al momento de exponer ante mis compañeros, el de llegar como pensamientos sobre qué van a decir de mí, o empezarte a cuestionarte como persona, y realmente te centras en una sensación muy, bueno, en mi caso fue muy desesperada, con muchos nervios, con una tensión muy grande. Pues yo lo experimento en el día a día con las cosas que realizo. No siempre estamos seguros y siempre puede pasar cualquier cosa, hasta para caerme tengo miedo. Inseguridad, nervios, como ganas de huir del lugar o de no ver lo que está pasando. Yo creo que también todos hemos sentido miedo durante esta pandemia. Pues más que nada ayudándome con la respiración. Se respira lento, tranquilo, sin agitación, tratando de calmarme, de llegar a conclusiones de qué podría pasar si hago tal cosa y mentalizándome de que va a salir bien. Para controlar mis miedos, básicamente lo único que hago es tranquilizarme, reflexionar sobre las cosas, respirar profundamente y exhalar. No tanto estar pensando en cosas negativas, siempre estar con positivismo, dejar que fluyan las cosas, pero siempre teniendo esa calma. Bueno, pues cuando tengo miedo, empiezo como a revisar las redes sociales, o empiezo a pensar en cosas que tengo que hacer, o me gusta mucho hacer manualidades, entonces me pongo a ver videos de manualidades, o me pongo a crear algo, pero para que esto se me pase rápido. Para controlar mis miedos, pues informarme bien sobre a lo que le tengo miedo y saber si realmente vale la pena tenerle miedo o no. Si es un miedo que de verdad está justificado o solamente un miedo que no vale la pena tenerle. Sí, más que nada con las fobias, porque siento que son un problema más grave y afectan tanto a la persona como a los de alrededor, ya que las personas no saben cómo controlarla, y esa persona siente miedo de compartir su fobia con los demás. En algunas ocasiones sí, necesitas ayuda profesional para poder deshacerte de ese miedo, aunque considero que existiría la mínima posibilidad de que estuviera 1% de ese miedo presente, pero sí necesitas ayuda más que nada profesional para ayudarte a evadir un poco ese miedo, porque en el caso de que crezca, será muy difícil perderlo. Sí, estoy 100% segura que necesitamos siempre tener ayuda psicológica, porque creo que nosotros mismos no podemos salir adelante solos, solamente que tengas muy buena voluntad y pues que tengas la mente muy, muy abierta para afrontar cualquier situación, pero siempre tenemos que, o por lo menos con la ayuda de nuestros papás o de nuestros amigos, contárselos para que el miedo vaya disminuyendo. A veces sí, a veces no, porque hay miedos que solitos se pasan o uno solo se da cuenta de que ¿por qué le tengo miedo a esto? Pero hay miedos que sí se necesita de ayuda de otra persona o de un psicólogo para poder superarlos. A lo largo de nuestras vidas, experimentamos el miedo de maneras distintas. Conforme crecemos, aquello que nos genera temor cambia.
El miedo es una reacción natural de nuestro organismo que nos alerta frente al peligro. Todos lo sentimos y no es señal de debilidad. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentarás tus miedos?